de cobro de la tarifa eléctrica, que ha provocado, como ya lo decíamos, la salida de un ministro, la caída del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, en fin, pero que es bastante complejo de entender qué es exactamente lo que ahí ocurrió y cómo se puede arreglar, en fin. Para eso vamos a conversar con la abogada, directora del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile, Catalina Medel, que tiene la gentileza de ayudarnos a entender mejor este tema. Catalina, muy buenas tardes, mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la gentileza de aceptar esta conversación. Hola Felipe, buenas tardes. Hola Yasna, muchas gracias por invitarme a conversar de este tema. Gracias, Catalina. La primera pregunta es cómo un error de cálculo en el contexto de un proceso de preocupación importantísima sobre el alza de la energía eléctrica pudo mantenerse durante 3 gobiernos, varios directores varios secretarios ejecutivos de la Comisión Nacional de Energía, varios ministros. ¿Cómo se explica eso? ¿Es algo tan técnico que no fiscalicen otras instituciones, otras autoridades? Yo creo que hay que partir diciendo que los errores se cometen y que aunque sean entidades súper técnicas y súper sofisticadas, siempre van a haber errores, y acá la pregunta en realidad es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de control que tenemos que no nos dimos cuenta durante 3 gobiernos de que existía este problema? Y esto tiene que ver con que, primero, no tenía mucho efecto en los 2 primeros gobiernos y recién empezó a tener efecto en este gobierno producto del IPC, y por lo tanto antes no había cómo darnos cuenta. Y lo segundo es que los procesos son complejos, quizás uno los puede simplificar, es decir, mire, son millones de planillas con muchísimos números que hay que estar revisando, y que hay mucha gente involucrada, y quizás justamente el problema está dado porque los procesos hoy día son muy complejos, y cuando los procesos son muy complejos, primero es difícil trazar la forma en que se ha hecho, y segundo es difícil establecer mecanismos de control. Pero yo creo que lo que nos muestra esto es que probablemente como uno de los grandes desafíos que va a tener el próximo gobierno es entender cómo podemos hacer más trazables estos procesos, que sabemos que son complejos, que son importantes, que son súper importantes para la ciudadanía, para cada uno de nosotros, porque tiene efecto directo sobre nuestras cuentas, y cuáles son los mecanismos y a quiénes vamos a poner a controlar esto. ¿Cómo vamos a controlarlo? ¿Quién va a controlarlo? ¿Y quién va a ser ese mecanismo de control? Porque tiene que ser además gente que sepa cómo hacerlo. O sea, necesitamos a alguien que sepa cómo hacer el proceso tarifario, y necesitamos a alguien que sepa cómo se hace para revisarlo también. Lo que pasa es que son paneles de expertos estos, son personas que concursan por alta dirección pública, hay varios organismos involucrados, y es una fórmula esencialmente matemática que tiene que sumar, restar, dividir, en fin, multiplicar una serie de parámetros que son objetivos. O sea, esto no es un análisis cualitativo ni un focus group, entonces por eso a uno le resulta tan extraño. Es que, a ver, yo creo que en efecto los jefes de que el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y otros cargos tienen que entrar ahí por alta dirección pública, pero sin perjuicio de eso tú tienes un equipo muy grande de gente que quizás no es tan grande, quizás tiene muchos procesos tarifarios y necesitamos meterle más recursos. Yo creo que todas esas cosas va a haber que revisarlas, y cuando llevas haciendo algo durante 8 años de alguna forma sin que nadie tenga quizás el tiempo de revisar de que efectivamente que se estaba cometiendo un error, y como no tuvo efecto en los gobiernos anteriores, era difícil darse cuenta. Yo creo que, y de hecho ayer lo dijo el ex secretario ejecutivo el Mancilla. señor Venegas, y lo ha dicho, no, el ex, el anterior, no el actual, sino que el anterior. Es que el actual ya no es tampoco. Sí, tampoco es. Pero el anterior, antes de que se produjera la renuncia del exministro Pardo y ¿cómo se llama esto? Y que dejara su cargo el secretario ejecutivo, el señor Mancilla, él también dijo que la verdad es que no sabía si es que se hubiesen dado cuenta o no de lo que estaba ocurriendo. Entonces, también para darnos cuenta de que quizás tenemos un problema que va más allá de este gobierno, el gobierno anterior, sino que tiene que ver con cómo está funcionando nuestra institucionalidad,
el poder que tiene, los recursos que tiene, la gente que tiene adentro y cómo se toman las decisiones. Y que al final eso es lo importante. Acá ya se cometió un error, el nuevo viceministro de Economía y Energía dijo que iban a ver cómo se iban a restituir esos dineros y creo que eso va por un canal. Y que es importante ver cómo vamos a solucionar el problema que se generó. Pero hacia el futuro tenemos que ver por qué se cometió y cómo hacer que no se vuelvan a cometer estos tipos de errores y cuáles son los mecanismos de control que necesitamos dentro de la misma comisión o a una persona al lado que esté haciendo de nuevo el planilleo para que efectivamente ver que no se cometieron errores, que es una cosa que se hace. Necesitamos quizás darnos cuenta de que la institucionalidad hoy día en el sector eléctrico está súper desafiada, que es un sector que ha modificado mucho. O sea, este año tuvimos un apagón, hemos tenido problemas con la superintendencia, con el Coordinador Eléctrico Nacional, ahora con la Comisión Nacional de Energía y con el Ministerio. Pero Catalina, déjame volver al tema de la fórmula, porque finalmente alguien la hace y alguien responde. Cuando se descongela, que fue un proceso muy complejo, que incluso tuvo que llevar a compensar vía subsidios a través de un proyecto de ley, ver cómo se financia ese subsidio, etcétera. Se descongela después de varios años y por lo tanto se revisa cómo se va a calcular la nueva tarifa. Ese era un minuto en que uno dice, bueno, aquí tendría que saltar cualquier inconsistencia, como lo denominó la Comisión Nacional de Energía. No te podría decir por qué no saltó. Pero en ese minuto se vuelve a revisar la fórmula de cálculo, o sea, lo que pasa es que en estricto rigor debiese estarse revisando constantemente para ver de que, por ejemplo, de que se estén aplicando bien las tasas y de que se estén haciendo correctamente. Acá lo que fue que había la tasa que se estaba aplicando, que era la tasa para operaciones no reajustables, ya considerada el IPC, y se estaba además como cargando el IPC. Era el doble IPC lo que se hablaba ayer. Uh-huh. Y esto, al final... Parece que perdimos, Catalina. Uno tendría la expectativa de que sí, de que uno se hubiese dado cuenta, pero ¿por qué no se...? Quizás lo importante es preguntarse, como tú misma, es ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Y por qué no nos dimos cuenta en ese minuto? Y tiene que ver con que era un proceso que ya se ha hecho tantas veces de la misma forma que se pasa por encima del error sin uno darse cuenta, que puede ser y que a todos nosotros nos ha pasado. Sí, lo que pasa es que por lo mismo es que se eligen expertos y son colectivos, no es una persona que se equivoque, sino que son varios que hacen sus respectivos chequeos. Pero sobre todo lo que llama la atención es que esto beneficia a alguien. O sea, esto no es inocuo, aparte del perjuicio que en todo caso parece que es bastante menor en las cuentas de energía de los usuarios, el beneficio sí es mucho mayor para las empresas. Entonces, cuando hay un beneficio producto de un error en la entidad reguladora, inmediatamente uno dice, aquí... Ya, pero lo que pasa es que lo que ellos ven es solamente si se cumple con el decreto. Como que creo que lo otro es tratar de pensar que hubo dolo de parte de las empresas respecto de lo que percibían. Y creo que eso no nos conviene. O sea, como a ninguno. Como pensar ya que una empresa per se está dándose cuenta de que se está haciendo mal un cálculo y que decididamente decidió quedarse con ese dinero, salvo que tengamos pruebas de cómo probarlo, creo que es mejor sacarlo de la mesa y concentrarse en pensar que las empresas lo que hicieron fue ver que se estaba cumpliendo el decreto. Es que un sector tan desacreditado, Catalina, es un sector tan desacreditado que por lo mismo y ha cometido abusos en relación a reparaciones, apagones por problemas de falta de mantención. Entonces no es yo creo, Yasna, que hay que distinguir, porque el apagón que ocurrió en febrero, que todavía está en estudio, todavía sabemos más o menos que hay algunas empresas involucradas y que obviamente la autoridad va a tener que tomar las decisiones para que las empresas se comporten correctamente. Yo creo que no hay ninguna duda de eso. Pero pensar que el apagón fue un abuso es un error también. Nadie gana, ni las empresas, ni los usuarios. Nadie gana porque haya habido un apagón de tal magnitud en Chile. Respecto de esto en particular, esto fue un error que se produjo de parte de la autoridad y tampoco el abuso está en que a ver si es que se cumplía el decreto o no. Por eso digo, si es que se tienen pruebas de que efectivamente ellas sabían
de lo que estaba ocurriendo, bueno, eso es harina de otro costal y tendrán que salir a dar las explicaciones. Pero lo que yo entiendo era de que simplemente estaban viendo que se cumpliera el decreto y eso era nomás. Entonces, yo entiendo, yo también me frustro mucho cuando se me corta la luz. Yo creo que nosotros, todos para el apagón estábamos muy frustrados con lo que estaba ocurriendo, pero la pregunta no es, esto no, como son abusivas, yo no sé si es que esa sería la palabra que usaría. Tenemos mucho que hacer hacia adelante para tener una buena calidad de servicio, para que dejen de ocurrir estos errores, para que no vuelvan a ocurrir estos errores y para que los apagones, aprendamos de los apagones, de por qué tuvimos ese apagón, qué es lo que tenemos que hacer al futuro para que no vuelva a ocurrir, o qué vamos a hacer con las líneas de distribución. No puede ser que cada vez que haya viento en Santiago pensemos que quizás se nos puede cortar la luz, o en cualquier otra parte de Chile, en el sur, en el norte. Uh-huh. Esas son las preguntas que estas cuestiones nos dejan, pero si nos concentramos en los abusos, no vamos a poder seguir avanzando porque el sector eléctrico es esencial para el funcionamiento del país hoy. Hace 40 años quizás no lo era tanto, pero hoy día es determinante para cómo funciona el país. Y como es determinante, creo que nos tenemos que concentrar en, bueno, la CNE cometió un error, ¿qué hacemos para que no lo siga cometiendo? Ok, hubo un apagón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el Coordinador Eléctrico Nacional? ¿Qué va a hacer la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que esto no se vuelva a repetir? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Y eso al final es lo que nos va a llevar a que nosotros podamos seguir creciendo en el sector y para que el sector pueda seguir siendo y siga teniendo el rol relevante que tiene en Chile. En definitiva, Catalina, a tu juicio, ¿el error cometido se radica fundamentalmente en la Comisión Nacional de Energía? De la información que yo tengo, es la Comisión Nacional de Energía la que está a cargo de esto y ella fue la que cometió el error, en efecto. Uh-huh. Catalina Medel, te queremos agradecer tu gentileza de haber compartido este tiempo con nuestro programa. 1.000.000 de gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Felipe y Yasna, una buena tarde. Gracias. Igualmente. Gracias. Claro, la repercusión política corre por otro carril. No tiene tanto que ver con las definiciones técnicas porque, desde luego,